mis esposas al cruzar la frontera. Si este es el final, déjalo que suceda. Trinan las cadenas del amor cuando digo: os aventuréis, amigos míos. Cada vez que el diablo me pone de rodillas, siento que mi cama es como una parrilla. Te compré en la tienda un vestido bonito, rompí la pecera, salve el pececito. Él dijo tener una... Nos contaron una historia de la patria que era casi como un álbum de estampitas. El gallardo general sobre el caballo, el sargento heroico dándole la vida, la carroza que nacía de un zapallo, el virrey que abandonaba la partida. Nos siguieron inventando cuentos chinos de indios malos y románticos milicos. Nos pusieron un traje de argentinos que en las malas nos quedaba un poco chico. Pero niños al fin nos lo creímos, gente pobre que habitaba un suelo rico. Por suerte algunos crecimos mientras la patria sufría, y con el tiempo elegimos la patria que uno quería, patria de todos los días, matecito a la mañana, bien templada la guitarra, vino tinto y empanadas, el rito de los amigos, el cuento verde y la farra, ese rumor de domingo, familia y risa con ganas, la barricada y el bombo, los represores en cana, las madres de los pañuelos, los nietos recuperados, el gol coreado a los gritos, el humo de los asados. Mi patria es esa nostalgia que se derrama en la samba, en cadencias de milonga, en el corte y la quebrada. Esa patria que yo tengo no te la cambio por nada, aunque me duela en el cuerpo la corrupción, la chantada, aunque por ella reniegue y prometa abandonarla, la patria de Agustín Tosco y la de Germán Abdala, de 30.000 compañeros que entregaron hasta el alma esa patria que yo quiero. Se hace nudo en la garganta, guárdense las estampitas,
yo tengo esta hermosa patria, patria de todos los días, orgullosa y simple patria. Ese rumor de domingo, familia y risa con ganas, la barricada y el bombo, los represores en cana, las madres de los pañuelos, los nietos recuperados, el gol coreado de los gritos, el humo de los asados. Eso es la patria. Juan Carlos Muñiz, autor de esta canción con la que empezamos en esta semana de mayo, y en algún lugar de Buenos Aires está Juan Carlos en esta tarde gris y lluviosa de mayo. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Gerardo, estoy en el barrio de Boedo, barrio tanguero por excelencia. Estás ahí en una zona muy tanguera entonces. Ahí te estamos viendo, Estoy cerca de San Juan y Boedo. De San Juan y Boedo, pero vos sos un hombre que nació acá en el sur de la Bota, Sí. en la mágica ciudad de Venado Tuerto. Sí, con el sino trágico que tienen todos los que nacimos en los pueblos o en las ciudades pequeñas, que en algún momento de la vida nos vemos obligados a emigrar porque los estudios están en otro lado, porque las posibilidades laborales están en otro lado. No para todo el mundo, pero para algunas profesiones y algunos destinos es necesario emigrar. Y yo primero me fui a Rosario. ¿A qué edad te viniste a Rosario? A los 17 años, cuando me recibí en el bachillerato, me fui a estudiar abogacía a Rosario. ¿Abogacía? Sí, rápidamente descubrí que no era lo mío, pero bueno, hasta el momento... Yo soy abogado, así que bueno, pero no sabía que había, digamos, hubiese apostado por 200 carreras, menos por abogacía, perdón, no por nada, pero... Es que lo que yo terminé siendo, que es una cosa bastante indefinida, lo que soy, se dio a partir de un montón de situaciones que yo no preveía, se fueron dando simplemente. Por ahí uno tiene algunas inclinaciones o habilidades que a veces en algunas vidas se desarrollan y en otras no. Yo fui desarrollando casi sin querer la cierta facilidad que tenía con la palabra, para la escritura sobre todo, y cuando estaba trabajando, primero estaba trabajando en un banco para pagarme los estudios, y ahí descubrí que tenía la posibilidad de escribir cosas para publicidad. Bueno, vos sabés que cuando publicamos el aviso del programa de hoy, me escribe un amigo y me dice, yo trabajé en Domingo Márquez, ¿puede ser Domingo Márquez? Con Juan Muñiz. Así que un grande Juan. Yayo Gómez me escribió y me dijo, yo trabajé con Juan, dice, no sabemos el año, no sabemos en contextualmente qué año estamos hablando, ¿de los 70? 70 y pico. El pico, no sé, de 73, 74, más o menos. Hace mucho tiempo ya. Años movidos. Lo que pasa es que yo empecé a hacer música en Rosario, conocí a un músico muy talentoso, que además era un extraordinario dibujante, se llamaba David Leiva. Que fue director de Risario. Claro, exactamente. Y David me contó un día que estaban buscando un escritor, un redactor, digamos, en la agencia donde él trabajaba, porque el lugar que tenía que ocupar lo había dejado libre nada menos que el negro Yelpi, Rafael Yelpi, ese capo. Entonces yo me tiré el lance sin saber nada del oficio, pero sabiendo que más o menos tenía alguna idea, algún ingenio y alguna capacidad de combinar las palabras. Y así fue que de golpe abandoné el banco, me puse a trabajar en publicidad. Rápidamente, tiempo después, dejé también el estudio formal de la abogacía. Y rápidamente seguramente dejaste eso. Rápidamente. ¿Cómo? Rápidamente lo sí, dejaste. Bastante rápidamente, digamos. Así que bueno,
A partir de ahí todos mis oficios estuvieron vinculados con la palabra, ya sea dentro del periodismo, en el humorismo y en la canción también, por supuesto. Que eso no lo abandoné nunca, a pesar de que tampoco es la actividad excluyente en mi vida, pero bueno, siempre lo mantuve como mi gran amor a la vocación por la música y por componer y escribir canciones. Y bueno, a pesar de que me gané la vida de otras formas, de otras maneras, la canción siempre estuvo ahí esperando pacientemente su turno. Siempre tuviste el vicio de hacer canciones, como lleva de título uno de tus trabajos, ¿no? Así es, así es. Yo digo que es un vicio porque los vicios son esas cosas que uno hace compulsivamente, sin poder evitarlo. Y para mí hacer canciones es algo que se parece a un vicio porque las hago sin mayor propósito. Digamos que el profesional, el que vive de la música, hace canciones para ganarse la vida. Yo las hago para vivir simplemente, para poder expresarme, para divertirme, para hacer, dejar de algún modo mi huella en el paso por la vida. Vos, mira, el programa de hoy se conecta con un programa, tenemos otro programa que se llama Tres Corazonadas, que va ahora los miércoles, el año pasado lo hicimos los jueves, y el año pasado, en uno de los últimos programas, estuvo Rafael Yelpi justamente, y qué bien. tenía la misma conexión emotiva en lo personal, porque bueno, uno es nostálgico, pero una nostalgia positiva, ¿no? De conectar con muchas sensaciones, con esas sensaciones que tienen que ver con una época compleja de la Argentina, como fue el golpe militar del 76, como fue escuchar canciones y letras como las que escribía Rafael, como las que escribís vos, allá por los 80, cuando empecé la facultad de abogacía justamente, conectar con eso que fue la crónica cantada de la Forestal. Y claro, yo conocía autores como Muñiz, como Yelpi, como Tejada Gómez, como Lima Quintana, como Rafael Amor, digamos, que evidentemente hasta el día de hoy me siguen emocionando, lo digo así puntualmente, ¿no? Porque hay canciones que quedan en el registro emotivo de las personas, y escuchar determinadas canciones para una generación. Yo tenía 18 años en el año 82, cuando fue la Guerra de Malvinas. Bueno, era otra música, otro momento probablemente, el restablecimiento de la democracia, de las instituciones, el juicio a los militares con posterioridad, digamos, toda una cuestión testimonial que por lo menos en muchos nos ha calado y ha quedado hasta el día de hoy. Para mí, la verdad, es este programa que se llama Pequeños Elementos. Yo siempre digo que a veces no necesitamos grandes cosas para ser felices, ¿no? Algunas canciones, algunos recuerdos, el presente también, el futuro. Para mí este es un gusto personal poder estar hablando con vos, porque une así una línea de tiempo en 40 años. Mira, Gerardo, me imagino por lo poco que hemos hablado antes de este encuentro en el aire, digamos, yo me doy cuenta de que nos une, sobre todo nos une una visión, una ideología, una forma de ver la vida que privilegia de alguna manera el rescate por las cosas profundas, auténticas. Uno tiene en su manera de hacer las canciones un camino de algún modo señalado por gente como la que vos mencionaste y como los que venían de antes, como vos decías, Armando Tejada Gómez, Hamlet, y los grandes creadores de la música popular argentina, que no solo escribían buscando tener rédito en Sadaic, sino que trataban de dejar un mensaje, de privilegiar la palabra bien escrita,
de emocionar con sus canciones. Y ese camino que trazaron, que es un camino difícil y no es el más redituable, los que tratamos de seguirlo, lo seguimos porque no podríamos hacer otra cosa, porque si nos traicionáramos haciendo cosas más mercantilistas, si se quiere, sentiríamos que estamos traicionando nuestras convicciones más profundas. Sí, hay lo que yo llamo una ética en la composición, en la música, que sale naturalmente, creo, ¿no? En ese compromiso y que no pasa por la masividad en los medios de comunicación, que no pasa por el mal llamado éxito, sino pasa por la constancia, la tosudez y la perseverancia en este vicio de hacer canciones, ¿no? Tal cual, es eso, porque no hay otra recompensa que la satisfacción de hacer lo que uno cree que se debe hacer de la manera que lo debe hacer. Creo que eso es algo que ni siquiera, casi te diría que ni se elige. Uno aprendió a hacerlo de esa manera y ya a esta altura del partido, ¿qué vamos a andar buscando formulitas exitosas? Y lo que nos atrae, lo que nos gusta es poder conmover, poder emocionar, y cuando uno elige una palabra, un verso, una nota, lo hace pensando en el mejor resultado, en la mayor profundidad en la mirada, y no en si eso va a funcionar en términos de mercado o no va a funcionar. Claramente. Por el tipo de conexión que tenemos, vos vas a escuchar, no sé si vas a poder ver, pero bueno, tenemos algunos temitas que hemos seleccionado a lo largo de esta hora porque también queremos pasar, arrancamos con La Patria, porque bueno, también el poder hablar con vos en esta semana tiene que ver con, bueno, justamente la semana de mayo, entonces nos parecía que arrancar con La Patria en la semana de mayo y hablar con vos tenía un contexto particular. Podemos escuchar un ratito, tenemos algunos temas cantados por vos, tenemos algunos temas que te vamos a preguntar pues, también por algún otro intérprete. Este se llama Aviso Clasificado. Lo escuchamos y volvemos charlando con Juan Carlos Muñiz en esta tarde del lunes 22 de mayo, semana de mayo, Pequeños Elementos. Recompensaré de evolución de aquel pibito que anteayer, antes del Juan que eligió ser, sencillamente fue Carlitos. No lo ando buscando por buscar, a nadie quiero importunar, pero en verdad lo necesito. No sé por qué calle se extravió ese Carlitos que hoy es Juan. Si se estrelló en algún zaguán, su vuelo libre de gorrión. En el diario El Alba publiqué y viejas fotos ya posteé para dar con su ubicación. Trepó el tapial y se perdió tras un olor a mandarinas, tal vez siguiendo una vecina que de pasada le sonrió. Me gustaría dar con él, porque seguro el pibe aquel era y será mejor que yo. Un flaco puro y soñador que mucho antes del cantor fue el regalón de sus abuelos, y en la calle España bajo el sol era un campeón gritando el gol y se bebía todo el cielo. Hoy añoro tanto su candor, sus fantasías y su fe, y su alegría sin porqué, y su esperanza sin
medida y esas ganas locas de reír que ya ni sé cuándo perdí por los rincones de la vida. A veces vuelve a aparecer en el país de la canción, pero es tan solo una visión que la nostalgia me inventó. Daría todo lo que soy por parecerme un poco a él, porque seguro el pibe aquel era y será mejor que yo. Juan Carlos Muñiz, en Pequeños Elementos. ¿El pibe aquel es mejor que vos? Hace poco un músico, un gran músico que yo quiero y admiro mucho, que es Coqui Ortiz, estábamos en casa reunidos y estaba también una amiga, una vieja periodista amiga, Sibila Camps. Sí. Y yo canté, entre otras canciones, estábamos guitarreando y canté esa, y los dos coincidían en opinar que el hecho de que yo hubiera hecho la canción quería decir que tanto no me diferenciaba de ese pibe que había sido. Yo en el fondo de mí sé que sí, sé que perdí cosas en el camino, uno se endurece, uno a veces no hace lo más puro tal vez, pero en el fondo hay como una búsqueda de conservar la esencia y por algo escribí la canción, digamos, ¿no? Así como la mostraste vos, es una canción en estado puro, digamos, porque no tiene arreglos, porque está tocada con la guitarra, ni siquiera tiene una grabación profesional. Esa canción no fue grabada en un estudio, sino en casa. En tu casa. Y con un sistema de grabación casero. Así que es la canción en estado puro, sí. Bueno, te la conecto con dos canciones más entonces. Dale. Porque tenía varias preguntas que tenían que ver con canciones tuyas, ¿no? Sí. ¿Sabes si fuiste feliz? Porque tenía que ver con la canción de... Sí. No sé si era feliz, que teníamos la letra acá, ¿no? Que habla justamente de la infancia. Y te lo conectaba con otra que habla del agua bajo el puente, que habla, no perder los ideales que uno tenía en la época de adolescente, como dice así. Sigo escuchando a Neruda, sigo leyendo a Neruda. El agua bajo el puente tiene unos versos que un amigo siempre me los cita, que dicen, estoy celebrando con un amigo la pequeña victoria de ser el mismo. Fíjate vos que los tres temas están entroncados más o menos en la misma idea, en la idea de preservar lo más puro de uno, la esencia, en no transigir, en no cambiar los ideales. Y bueno, esa línea surge expresada de diferentes maneras en esas tres canciones que vos... Por eso te las vinculaba. ¿Y en qué año te fuiste a Buenos Aires? Estuviste acá en Rosario, estabas con David Leiva, lo citamos porque fue uno de los directores de la revista Risario, cuyo eslogan, lo comentamos el año pasado cuando vino al otro programa Horacio Vargas, era Ríase, ser rosarino es un chiste del destino. Exacto. Un eslogan que no ha perdido vigencia, así en estos tiempos asiagos para la comunidad rosarina. Así que bueno. ¿Y cuándo te fuiste a Buenos Aires? Más o menos en el 80. Digo más o menos porque no soy para nada bueno con las fechas. Aproximadamente, pero para contextualizarlo. En los 80, sí. Me iba a venir un año antes, pero un accidente que sufrió un hermano mío me obligó a quedarme a cuidarlo durante un año más en Rosario y entonces me vine recién en el 80. Y entre el 80 y el 90, que sale Claroscuros, que es el primer... yo tengo el vinilo,
Para los que nos están viendo acá, a ver si lo acierto con la toma. Sí, acertamos con la toma. Vamos acá. Tenemos el vinilo de Claroscuro de Juan Carlos Muñiz. Entre el 80 y el 90 que sale Claroscuro, que es, perdón, y me voy a hacer un breve interregno, un disco en donde tocan Leo Sujatovich. Sí. Hay mucha gente que hoy conoce al hijo, Mateo Sujatovich, o a la hija, que es, Mateo tiene grupo Conociendo Rusia, pero Leo Sujatovich tocó con Spinetta, además de seguir tocando en la actualidad. Gustavo Fedel, que es un excelente pianista clásico y popular. Está también Osvaldo Fattoruso, ex Los Shakers, el hermano de Hugo Fattoruso, un gran baterista del Colorado Belmonte. El Daniel Wirtz, que tocó en la primera formación, ahora que está El amor después del amor de moda, tocó con Fito Páez, y después tuvo otra, ya derivó en la sonora de Bruno Alberto, que era otra y hermano de Manuel, acá de la ciudad de San Nicolás. Está en saxo y flauta un virtuoso que fue Jorge Cutero. Está en guitarras Armando de la Vega y Raúl Carnota. Carnota también, digamos, quiero decir, una selección en percusión del uruguayo Cacho Tejera, que grabó también mucho con Lito Nevia en Bolero Afrolatino, y está el recordado por todos, Lalo de los Santos también, que ha cantado también canciones tuyas como, no sé si era Feliz, Amor de Costurera, que está acá en este disco también, pero la verdad que este disco del 90, wow, era una selección. Sí, realmente se armó como vos decís, una selección de músicos, algunos de los cuales después siguieron tocando conmigo en distintas formaciones, en distintos momentos. Ese disco nació porque, bueno, yo en ese momento estaba trabajando en la revista Humor. Contanos de eso también, un poco. Ya me había ido de la publicidad, pero después volvería a la publicidad más adelante. Pero en ese momento estaba trabajando en la revista Humor y el que me insistió para que yo hiciera mi primer disco fue Enrique Llopis, y es más, pagó buena parte de la producción del disco. La producción, sí. Exacto. Y Lalo era un amigo muy querido, con el que tocábamos, con el que componíamos cosas juntos, y Lalo hizo la mayor parte de los arreglos. 2 de los arreglos son de Gustavo Fedel, de ese disco, y el resto de Lalo. Y es más, Lalo, cuando vino a vivir a Buenos Aires, él estaba trabajando en otra cosa, no trabajaba en la música porque no tenía contactos, porque necesitaba comer. Y él fue el que me convenció de armar, o me propuso armar algo para que yo pudiera mostrar mis canciones. A él le gustaban mucho. Y él lo trajo a mi casa a un jovencísimo Fito Páez, con el que armamos un grupo que me acompañó durante 4 shows en un boliche que ya no existe más, que quedaba en Palermo Viejo, que se llamaba Adán Buenos Aires. Ajá. Pero digamos, me dio el gusto de tenerlo a Fito como tecladista y a Lalo en el bajo, junto a un percusionista que también nos acompañaba. Creo que Fito estuvo un tiempo parando en la casa de Lalo cuando llegó a Buenos Aires y demás al principio, ¿no? Claro, eso obviamente en la miniserie no está mencionado porque, bueno, tampoco se pasa rápidamente, claramente no se puede contar todos los detalles. Una vida, para eso habría que demorar una vida para contarlo, ¿no? Pero sí, paraba en la casa de Lalo, en Floresta, y tenían el proyecto de hacer un grupo entre ellos dos y iban a llamar a otros músicos que se iba a llamar Zapatilla. Pero después el éxito enorme que tuvo Fito como solista cambió los planes totalmente, ¿no? Sí, y respecto recordando a Lalo de los Santos, bueno, la verdad que yo tengo alguna relación personal también con Lito Nevia, digamos así, que nos hizo la cortina para el otro programa, y él contaba hace poco que, bueno, por una gestión del INAMU,
justamente va a salir un disco triple con las canciones de Lalo de los Santos de este año, en pocos meses, y un poco decía mira que justamente los autores que ya no están con nosotros, había que mantener activo así la discografía, porque si no, bueno, es como que no se podía. Y bueno, era una gestión del Instituto Nacional de la Música que iba a salir, se habían rescatado 56 grabaciones y iban a salir en el curso de este año, creo que en la primera mitad. Sabés que yo tengo 2 canciones con Lalo, hechas con Lalo, que nunca nadie escuchó. A mí me gusta mucho. Lalo era un talentosísimo músico. Y siempre tengo esa cosa de que alguna vez tengo que hacer algo con ese material, por lo menos, no sé, grabar un demo, algo que lo preserve y lo deje. Hay mucha gente que sigue todavía hoy la obra de Lalo y la tuya propia también, claro. A gente le encantaría escuchar esas canciones. Claro que sí. ¿Cómo era la redacción de Humor en la década del 80? Digamos, para mí también fue una revista que me marcó un cambio en lo personal. Creo que empecé en el 78 a leer la revista. Mirá, de los primeros. Era antes del Mundial, era una etapa donde estaba Menotti contra el Toto Lorenzo, ahí en esa disputa que había en Argentina sobre quién tenía que ser el director técnico. La anécdota divertida, autopersonal, es que la compré, tenía 15 años y me tenían que operar de apéndice. Y la verdad es que me reí tanto que me dolían los puntos de la operación. Y del 78 hasta el 90 y pico, creo que hasta que en un momento tuve que, bueno, yo no tenía más capacidad física de tener todas las revistas, ¿no? Pero bueno, marcó toda una época editorial muy fuerte, claro. Muy fuerte. Claro. Respondiendo a tu pregunta, para mí, en lo personal, entrar a Humor fue como ingresar a un club cuyos integrantes era gente que uno admiraba. Y era un club donde te divertías haciendo tu trabajo y al mismo tiempo te pagaban por hacerlo, cosa que para mí yo no había conocido una experiencia, no había tenido una experiencia así en lo laboral. Trabajar haciendo algo que me gustaba mucho, que me daba de comer y que encima me permitía estar en contacto diario con la gente que yo admiraba, porque yo era lector de Humor desde mucho antes. Yo entré recién en el año 83, o sea, con la llegada de Alfonsín, el gobierno. Y me quedé hasta el 91, 92. Después seguí escribiendo algunas cosas en la revista, pero ya no desde adentro. Así que... Una revista en donde obviamente. En donde escribía, digo, azarosamente, ¿no? Digo, donde escribía Dolina, donde escribía José Pablo Feynman, que falleció recientemente, Enrique Vázquez, que era un columnista político, bueno, exquisito en la manera de escribir. Claro. La verdad que... Los reportajes de Mona Moncalvillo. Mona Moncalvillo, claro. Gloria Guerrero, que hacía la parte de rock, digamos así. Gloria Guerrero, a la que tengo que ver en estos días, porque tenemos que hacer un trabajo juntos. Y vos, después, si yo acá, viste los apuntes que uno tiene, escribiste la revista Humor y la Dictadura, ¿no? Junto a Ochi Califa y Andrés Cassioli, y también la revista Sex Humor y el sexo de los argentinos, ¿no? Dos trabajos como escritor. Cuando Cassioli tiene que cerrar la revista porque la situación había empeorado muchísimo, más allá de cosas que uno puede criticarle o no a Cassioli, lo que yo siempre rescaté y sigo rescatando es que fue un capitán que se hundió con el barco. Cassioli no lo abandonó. En la época que ganaba mucho dinero con su editorial, no puso la plata en el Gran Caimán, no puso la plata en bancos extranjeros, ni compró, ni hizo inversiones. Se gastó la plata en otras revistas, en sacar revistas, en editar libros, en hacer negocios que muchas veces le fracasaban, pero siempre confiando en hacer lo que él sabía y él amaba hacer. Entonces, en ese sentido, para mí es un tipo indiscutible. Y yo tuve la suerte y la alegría de poder trabajar con él
en los últimos años de su vida. Y te voy a decir más, la última actividad pública que hizo Andrés Scacioli fue una muestra de sus tapas. De las caricaturas, de tapa. En OSDE, Rosario. Sí. Y él me invitó, además de escribir el catálogo de esa muestra, me invitó a cerrar con él la última jornada de la muestra, en una charla que tuvimos con el público, y fue la última actividad, porque él ya estaba muy enfermo, pública que él hizo. Así que yo con Andrés trabajé haciendo varios proyectos que él emprendió junto con Noche Califa en la etapa post-humor. Y además hay 2 libros que serían Las delicias de mis amigos más íntimos y queridos. Uno sobre El picado, una pasión argentina, con los dibujos de Raúl Fortín, y El asado, argentinos a la parrilla. Así, dos íconos de la argentinidad, como el fútbol y el asado, ¿no? Vos sabés que esos 2 libros formaban parte de un proyecto que teníamos con Raúl, que también nos abandonó pronto en el camino de hacer varios libros de humor costumbrita. Y justamente El asado, argentinos a la parrilla, es un libro que me propuse desde hace mucho tiempo reeditar y que ahora se va a hacer realidad, porque tengo un amigo que vive en Londres, amigo desde la infancia, fuimos juntos a la escuela primaria y a la secundaria, Enrique Sátara se llama. Vive en Londres y tiene 2 sellos editoriales, y él va a reeditar El asado por el sistema on demand, o sea que la gente lo puede, no hay que hacer, digamos, una tirada y arriesgarse a clavarse con un montón de libros, sino que cada uno puede pedir su ejemplar, se lo imprimen y se lo mandan a su casa. Bueno, mirá. Así que estamos armando la presentación que va a ser en agosto acá en Buenos Aires. Existe el sueño también de ir a presentarlo allá, cosa que no sé si se va a poder, porque hay una cuestión que es un pequeño obstáculo, que es el dinero. Y siempre es. Pero bueno, en lo que podamos ayudar para difundir, para publicitarlo, contás con este espacio, naturalmente, ¿no? Ya te llegará cuando empecemos a anunciar la presentación. Vamos a hacer algún material de difusión, así que ya que... Y del picado hay algunos textos que en Todo con Afecto ha leído también Alejandro Apo, que están en Spotify, sí. Están por allí, el Morfón, hay textos que están. Ahora... Sí, perdón. Ahora tengo selección. Hay un título de tu segundo trabajo, que encontré una versión que está en tu página de YouTube, que me gustó mucho. Hay 2 versiones de este tema que me gustaron mucho. Uno que cantás a dúo con Silvia Layana, vos, en un programa de ella. Y esta versión que canta, que yo no lo conocía, Claudio González, más tanguera. Sí. Está como afirmación acá, ¿no? Es soñar no cuesta nada. Después te pregunto si soñar no cuesta nada. A título de pregunta. Escuchamos, me gustó mucho la versión de Claudio González, la compartimos. Juan Carlos Muñiz, en la voz de Claudio González, soñar no cuesta nada. El último McDonald's cerró una tardecita, tiraron el payaso al fondo de un desván, mientras el empleado del mes se santiguaba y un pibe lo miraba morfando un choripán. Se acabó la pobreza de un día para el otro, caducó la licencia de un sol made in Taiwán. Llegaron organitos a moler
nuevos tangos y los novios se amaban adentro del zaguán. Soñar no cuesta nada y yo sueño con esto, encontrar el repuesto para lo que ande mal. Sueño con milagritos chiquitos de entre casas, sueño que lo que pasa, pase y no vuelva más. Sueño que suena un tiro pa'l lado de la justicia, que el viento hace caricias y el sol vuelve a brillar. Sueño con una vida que al fin valga la pena y sueño que las penas se dejen de apenar. Las calles se poblaron de tranquilos tranvías, renació la costumbre de salir a pasear. Asumió un presidente que nunca nos mentía y se puso de moda decirnos la verdad. Se abrieron las ventanas como flores de barrio, hubo fiesta en las calles y ganas de bailar, mientras desde una esquina del cielo y con asombro ese Polín miraba la fiesta nacional. Soñar no cuesta nada y yo sueño con esto, encontrar el repuesto para lo que ande mal. Sueño con milagritos chiquitos. Soñar no cuesta nada, la letra de Juan Carlos Muñiz, de su segundo trabajo, titulado así, este tangazo en la versión de Claudio González. Y la pregunta es, ¿soñar no cuesta nada o sí? Soñar es casi una obligación que tenemos, porque la realidad es a veces tan pobre y tan dramática que sin la ayuda de los sueños no costaría mucho levantarse cada día, ¿no? Ese tango yo lo escribí en el año 2000, Wow. no, cerca del 2001, fines del 2000, cerca del 2001, cuando parecía que el país se derrumbaba y que no quedaba piedra sobre piedra. Y mientras hacía las valijas para irme a vivir afuera, me iba a ir a vivir a México, porque me había quedado sin trabajo, no podía mantener a mis hijos en ese momento. Y bueno, y salió este tango. Que es optimista. Donde lo único que nos quedaban eran los sueños, porque la realidad se manifestaba totalmente adversa, ¿no? Así que, bueno, finalmente no me fui a México, porque apareció un trabajito, siempre la palabra salvándome la vida, me puse a escribir los guiones de un teleteatro. Wow. Los diálogos de un teleteatro, porque los guiones lo escribía un equipo de guionistas. Así que eso fue la puntita que me permitió decir, bueno, Me quedo. me voy a quedar mientras siga teniendo este trabajo. Después vino otro y otro, y la situación más o menos se empezó a acomodar un poco y al final me quedé. Creo que en ese reportaje con Silvia Layana escuché que te habías encontrado con Virgilio Espósito y que te había dicho cuando uno tiene un éxito, tiene una canción perdurable, ¿no? Que había que... Sí. O que tenía que tener como 30 años una canción. Eso es algo que se lo dijo Virgilio Espósito a alguien y yo cité esa frase de él, pero es extraordinaria porque, claro, dice, vos podés saber si tenés un éxito cuando pasen 30 años y la gente siga acordándose o se siga cantando ese tema. Y bueno, acá se está escuchando de fondo una grabación de Aquí Estamos, del año pasado, que hizo el conjunto rosarino Madrigal, que ya tenía un disco en los 80 con el nombre de Aquí Estamos Cantando,
con Jorge Claro. van der Mole. Como ya estamos más apretados en el tiempo, lo pusimos un ratito acá, porque bueno, la canción, ¿en qué año la escribiste? Ya tiene 30 años esta canción. La canción lo dice la letra, en el El 79. donde de noche llueve. Claro. Sí. Pero bueno, es una canción que aún también tiene en tu letra esa esperanza, ¿no? Porque acá estamos Sí, cantando. Aquí juntando lágrimas Para la una nueva risa. dice al final la canción. Y esa canción la escribí en la despedida que se le hizo a Enrique Llopis, que se iba a vivir afuera y a Europa, y hizo un recital de despedida en el año 79, donde tocaba, dentro de los integrantes de los músicos de la banda que lo acompañaba, estaba Jorge van der Mole. Y Sí. recuerdo que esa letra la escribí al final de ese recital, emocionado por el clima que se había vivido esa noche, y me salió así de un tirón la letra, y al otro día se la di a Quique, y cuando volvió de Europa por primera vez, uno de sus primeros regresos, trajo la música ya compuesta y la grabó en un disco que grabó acá en Buenos Aires. Tiene dos grabaciones en realidad. Tiene una en Eurofón, donde está Canepa, que se llama Aquí Estamos, en 80 Claro. y pico. O sea, tiene la versión local, y después cuando él tiene la proyección nacional, después la forestal, el primer disco también se llama Aquí Estamos, y él canta en ese tema, también lo incluye con otra versión, creo que está arreglado por Rodolfo Mederos, ahí en el Rodolfo disco. Sí. Y se escucha el bandoneón de Mederos en Sí. esa segunda versión, digamos así. Si me decía, a mí Tal me gusta cual. más la primera, pero bueno, son cuestión de gusto y de haber escuchado. O sea que bueno, y normalmente era la canción de cierre de esos recitales de la década de 80 de la que estábamos hablando justamente nosotros, ¿no? Claro, esa canción fue cuando se estrenó. Yo no estuve presente, pero me pasaron la grabación de esa presentación. Fue, creo que en el teatro, en la Fundación Astengo, que lo estrenó Llopis. Y la gente se puso de pie y fue una ovación tan grande que le obligaron a cantarlo de nuevo al tema de inmediato, una vez que lo había cantado. Fue increíble eso. Y bueno, y esa canción durante mucho tiempo fue como emblemática para una generación, ¿no? Sí. Y después escribiste La Nueva Risa, que tiene que ver, que era como la segunda parte. Esa es una sugerencia de Quique, que él dijo, si escribimos Aquí Estamos Cantando, tenemos que escribir La Nueva Risa, que es la canción esperanzadora, digamos. Y ya entrando en los minutos finales, tengo también acá en mis manos un texto que escribiste para Adriana Bonicio, el libro que se llama En Tierra Firme, que salió el año pasado, que se presentó en la Feria del Libro de Rosario, ¿no? El último, en el epílogo, donde dice a Bonicio, Adrián también estuvo el año pasado acompañándonos en Tres Corazonadas, en un programa a lo Bonicio, con toda la lucidez, la desmesura y lo especial de Bonicio, ¿no? Que decía, voy a hacer un programa de radio que se llama El novio de Borges. Se le había ocurrido el título del programa de radio para él. Y acá al final dice, Hamlet Lima Quintana me decía hace una punta de años, lo importante es la obra. Y dice, claro, ¿qué iba a decir el querido poeta si no tenía un peso partido por la mitad? Pero fuera de broma, tenía toda la razón del mundo. Plata puede hacer cualquiera, una obra importante, sólida, que le agregue valor a la cultura popular, es materia de pocos y muy calificados creadores. Tipos como Bonicio, como Lima Quintana, como Tejada Gómez, como Muñiz, como Yelpi, como tantos más, podrían fabricar canciones vendedores a granel, pero resulta que han elegido el camino escarpado. Y bueno, me parece una buena síntesis también de esto que hablamos como al principio en la ética de componer canciones y en el modo y en la ética de la vida, ¿no? Que es tan compleja en estos tiempos en los que estamos viviendo.
Ya lo creo. No alcanzo un programa de 1 hora para profundizar sobre. Me quedaron un montón de complejidad. temas para charlar y para conversar. Bueno, Pero bueno, para mí ha sido un gusto. Para mí ha sido un gusto conocerte y poder participar de este espacio. Y aquí estoy cuando me requieran, me llaman y siempre estaré dispuesto. gracias a vos. Y vamos a irnos con una canción que creo que resume un poco el espíritu, que es Setentistas. Con esta canción nos vamos al cierre de hoy. Gracias, Juan Carlos. Te mando un abrazo grande y nos veremos. Abrazo grande, Gerardo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Estuvo aquí Juan Carlos Muñiz. El lunes que viene va a estar con nosotros de Bahía Blanca, Recón, Buenos Aires, Diego Saboretti, gran compositor, gran intérprete. Los esperamos el lunes que viene. Nos vamos con esta canción, Setentistas, de Juan Carlos Muñiz. Escuchémoslo. Como brasas en el pagano altar de la utopía. Yo traigo aquellos sueños que soñaron el Chumbi, María Laura y Tacuarita, el Leche y el Patón que derramaron su sangre como un mar de agua bendita. Mis locos, mis valientes compañeros viven en mí porfiadamente bellos. Ya nunca le tapar este agujero la culpa de no haberme ido con ellos. No sé si fueron dioses o suicidas los que dejaron su piel a jirones y frente a un mar de balas homicidas usaron como escudo corazones. En cambio sé que fueron los mejores porque quisieron darnos otro mundo, y aún con su inocencia y sus errores brillaron como el sol por un segundo. Yo vengo de ese tiempo ya lejano, donde a pura ilusión y a puro huevo creímos al alcance de la mano la gloria de inventar un hombre nuevo. Comparto su pasión, su rebeldía, su desprecio feroz por la codicia, y guardo como brisa de alegría sus voces que de noche me acarician. De los 70 soy ese dinosaurio que no ha muerto, pero sin ello no me dan las cuentas. Voy solo como un loco en el desierto. Si hay algo en mí de cálido y humano, si hay un resto de amor que no está en venta, seguro lo aprendí de mis hermanos. Los locos, los suicidas, los cuerdos de la vida, valientes y porfiados, esos iluminados, sembraron el amor que me alimenta y ofrendaron su vida en los 70.